por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz que de verdad anhelen el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido a todos aquellos que llevan años, tal vez miles de años buscando, tras la teoría de la ciencia, la religión y la filosofía, la puerta de ingreso a los misterios del hombre, del universo y del Creador. Este mensaje va dirigido también a aquellos hombres y mujeres que en vano han golpeado con el cincel sobre la roca viva, tratando de entrar al templo sin la debida purificación de mente, sentimiento, voluntad, palabra y sexo. Este mensaje va dirigido a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hace el Centro de Estudios Uriel a través de este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tobar, Nelcy Barraza, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ustedes regalando para esta humanidad que sufre algunos consejos de medicina botánica. En el día de hoy vamos a abordar un tema acerca de los beneficios de tomar el sol. Muchos científicos se empeñan en afirmar que la causa de muchos cánceres de piel se debe precisamente al sol. Pero en realidad son mucho más los beneficios de tomar el sol que sus consecuencias adversas, como el riesgo de padecer cáncer de piel. El sol tiene un efecto maravilloso sobre nuestra salud mental, beneficiando además la salud de nuestro cuerpo físico. Tomar el sol aumenta nuestros niveles de vitamina D, la cual nos protege de las enfermedades del corazón, entre muchas otras. Acerca de la vitamina D, es una vitamina muy especial, ya que es la única que produce nuestro organismo, concretamente en la piel, gracias a los rayos ultravioletas del sol. Dentro de las propiedades benéficas de la vitamina D3, nos ayuda a absorber el calcio, equilibra nuestro sistema nervioso, combate el cansancio, el estrés, la depresión. Además, la vitamina D3 incrementa los niveles de serotonina y reduce los niveles de colesterol. Nos ayuda a mejorar, ya que a través de la melatonina podemos conciliar mejor el sueño. Fórmula contra la osteoporosis. Alimentos vegetales ricos en calcio,
sol, ejercicio, eliminar aquellos alimentos acidificantes. Para los huesos sanos y fuertes, para que nos ayude a formar la matriz del hueso, es decir, el colágeno, consumir alimentos ricos en aminoácidos, magnesio y vitamina C. Los aminoácidos son 9, los podemos encontrar en el frijol, en el huevo, trigo, girasol, maní, espinaca, brócoli, avena, pimiento, aguacates, almendras, lentejas, semillas de calabaza, entre muchos otros. Fórmula para endurecer nuestros huesos: calcio, fósforo, magnesio, silicio y flúor. El calcio, que es absorbido y depositado en los huesos, pues a través de la vitamina D que sintetiza los rayos del sol, nuestra piel, pues nos ayuda a que ese calcio en realidad sea absorbido por los huesos. Hasta aquí los consejos en el día de hoy de la naturaleza. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Veamos lo que es en este mensaje el cristianismo primitivo o cristianismo gnóstico. Se trata pues del cuerpo de doctrina gnóstico. Ante todo hemos de comprender que los principios básicos de la gran sabiduría universal son siempre idénticos. Tanto el Buda Gautama como Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, Jesús de Nazaret, Lao Tse, Fuji, Krishna, etcétera, entregaron un mensaje. Cada uno de estos mensajes que vienen de lo alto, en sí mismo contienen principios cósmicos de tipo completamente impersonal y universal. El cuerpo de doctrina que está entregando el gnosticismo en los actuales momentos es revolucionario en el sentido más completo de la palabra. Pero contiene los mismos principios que enseñara Moisés en secreto a los israelitas, el Buda a sus discípulos, también en secreto, el gran Kabir Jesús entregara en secreto a sus discípulos. Es el mismo cuerpo de doctrina, solo que ahora está siendo entregado en forma revolucionaria y de acuerdo con los tiempos que vivimos. Este cuerpo de doctrina en sí mismo es claro, específico, concreto y preciso. Se fundamenta en los 3 factores de la revolución de la conciencia: transmutar el enseminis en energía creadora a través de la clave conexión sexual entre el hombre y la mujer, evitando el espasmo, el orgasmo fisiológico de la medicina occidental. Eliminar radicalmente los elementos inhumanos, infrahumanos que cargamos en nuestro interior. Nos referimos enfáticamente a esos factores indeseables como la lujuria, la envidia, la codicia, el orgullo, la gula, la pereza, la ira, etc. Y el sacrificio por la humanidad. Aclarado esto, de que el cuerpo de doctrina que está entregando el gnosticismo a la humanidad se fundamenta concretamente en los 3 factores de la revolución de la conciencia, tenemos que decir que hemos estado dando una serie de enseñanzas claras y precisas, debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para estos momentos críticos que vivimos. Toda enseñanza se divide en 3 aspectos: kinder, media y superior. En principio hemos enseñado el kinder, que está constituido por obras como el matrimonio perfecto, la revolución de Bell, más allá de la muerte, mirando al misterio, apuntes secretos de un gurú, etc. Libros de enseñanza media son precisamente aquellos que contienen la enseñanza de tipo ya superior, como los mensajes de Navidad. Luego viene una enseñanza de tipo muy elevado.
Estos tres aspectos se corresponden a los 3 grados de la masonería oculta: aprendices, compañeros y maestros. En la misma forma existen adeptos, aprendices, adeptos, compañeros y adeptos, adeptos. Son siempre 3 grados fundamentales. Tenemos pues para la reflexión y seguir adelante con este mandato de ahondar cada vez más en el descubrimiento de nuestro propio ser. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. El gobierno es el resultado de la sociedad. La sociedad y el gobierno son la extensión del individuo. Si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, la sociedad será eso y el gobierno será eso. Estamos en crisis mundial. La sociedad actual atraviesa por los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. El individuo es quien ha creado este caos. Si el individuo no cambia, el gobierno seguirá siendo la extensión del individuo. El recto pensar, el recto sentir, el recto obrar pueden provocar en el individuo un cambio radical. Los hombres de buena voluntad no deberían tener fórmulas, pero como la mente humana está en decrepitud, son necesarias las fórmulas para organizar. Necesitamos dirigentes, porque todavía no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos. Se necesitan nuevos dirigentes de tipo extemporáneos. Los intelectuales han fracasado. Los intelectuales han llenado al mundo con vanas teorías. Necesitamos pensar por nosotros mismos. Necesitamos una nueva fórmula revolucionaria de pensar. Necesitamos considerar al hombre como un todo, a nivel psicológico, político, espiritual, económico. Llevar la palabra del Cristo social a los sindicatos, las fábricas, las centrales obreras, a los campos, a los talleres. La paz tiene más poder que la guerra. Los políticos desconocen la paz. No tienen paz, ya que ellos solo quieren que se les deje en paz, que nadie se les atraviese en sus caminos para disfrutar a sus anchas. Como representante de ASEGAT, nosotros pues tenemos un eslogan que identifica cada una de nuestras publicaciones, las cuales distribuimos gratuitamente. Y dice así: no hagamos ni permitamos que de las religiones del Cristo u otra deidad se monte un negocio. Continuando con el tema que inició la hermana Beatriz, en la misma obra del Cristo Social del maestro Samael, pues nos dice que el problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre y aguardiente no resuelven nada.
Solo mediante la inteligencia resolveremos el problema del hambre y de la miseria. Solo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. La sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio, si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros mismos, alterar dentro de nuestra propia individualidad las abominaciones, los factores que producen hambre en el mundo y miseria. Recordemos que la masa es una suma de individuos. Si cada individuo cambia, cambia inevitablemente la sociedad. La sociedad es la extensión del individuo. Si el individuo es codicioso, despiadado, egoísta, como ya dijo anteriormente la hermana Beatriz, la sociedad será igual. ¿Por qué? Porque cargamos dentro de nosotros esos elementos inhumanos que nos vuelven violentos, agresivos, egoístas. Necesitamos difundir la luz para vencer a las tinieblas. Se hace necesario estudiar nuestro propio yo si es que realmente amamos a nuestros semejantes. Es necesario comprender que solo acabando con los factores del egoísmo y la crueldad que cada uno de nosotros llevamos dentro, podemos hacer un mundo mejor, un mundo sin hambre, sin temor. Y recordar que la sociedad es el individuo y si el individuo actúa mal, pues la sociedad actúa de la misma forma. Bueno, de acuerdo al tema que acaba de abordar las hermanas, estamos en una época, una temporada de elecciones de nuestros gobernantes y el pueblo le coloca en las manos de los gobernantes la solución del hambre, la solución de la violencia, la solución de los problemas de salud, la solución de los problemas de educación. Se lo coloca en las manos de los políticos buscando una esperanza que cambie esta sociedad. Ellos, a su vez, para hacer sus políticas y sabiendo que este es el problema de la humanidad, le ofrece a la humanidad solucionar estos conflictos que vive la humanidad. La historia nos afirma lo siguiente, que hemos pasado diferentes y muchos años, sin embargo, siempre ha ofrecido estas soluciones, pero la humanidad agoniza ante el problema educativo, ante el problema de salud, ante la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que nosotros en este instante, todos aquellos que nos escuchan a través de la radio y que a través de la internet también nos pueden escuchar, pues reflexionemos, ya que en nuestras manos está realmente la solución de esta sociedad. Por lo menos las hermanas dicen, pues basado a lo que el maestro Samael Aumbeor escribe en sus libros, si nosotros como individuos que hacemos parte de una sociedad, no busquemos en nuestro interior la razón, el objetivo, o sea, la razón, la causa del dolor que existe en la sociedad, obviamente nos daremos cuenta que el político no tiene la solución de este problema. No podemos colocarle en manos de alguien la responsabilidad a alguien cuando es nuestra propia responsabilidad. No podemos colocarle en manos de alguien fuera de nosotros, a un político, la solución del problema de hambre, cuando esto es nuestra responsabilidad. Porque el problema, el dolor, el hambre, la miseria de cada uno de nosotros está en cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad. También sabemos, y todos hablamos de lo mismo, que somos víctimas del gobierno. Pues siempre he considerado
que el gobierno y la religión vive de la miseria del pueblo para poder hacer política y para poder ser religiones. Si en una sociedad no existieran la miseria, no existieran la necesidad, ¿con qué argumento ellos van a hacer política? Si en un pueblo no existiera el hambre, no existiera la violencia, no existiera el dolor, entonces ¿con qué argumento van a hacer política y a pedir que eligen por él, dizque para una solución? Si el ser humano no existiera la enfermedad y el problema de salud, no tendría los argumentos para ellos hacer política y la religión para predicar su religión. Ahora, antes de darle el paso aquí al hermano Osvaldo y aquí a las hermanas, pues una consideración individual. Por ejemplo, si nosotros generalmente le colocamos en nuestro destino, porque eso es hacer, cuando uno votamos por alguien, estamos colocando nuestro destino de nuestros hijos, de nuestros familiares en manos de alguien. Y yo opino, si nosotros vemos la historia o estudiamos la forma de vida de ellos con su familia, el comportamiento de un político a nivel de familia, si ellos no son capaces de solucionar los problemas de familia porque tienen conflictos, si ellos son personas que les gustan el trago, si son personas que son lujuriosas, si son personas que son codiciosas, ¿qué quiere decir? Le estamos entregando nuestro destino a un codicioso, a un lujurioso, a un borrachón. Estando en esa política, en ese cargo, obviamente como tiene el vicio del alcohol, ellos van a promover la venta del alcohol. Si tiene el vicio de la lujuria, ellos van a vender el pueblo por complacer a una mujer. Si tiene el vicio, por ejemplo, de robar, es obvio que ellos van a quitarle al pueblo para tener su beneficio personal. Por eso, antes de tomar una decisión tan sagrada como colocar en las manos de alguien el destino de este pueblo, tenemos que reflexionar profundamente e investigar realmente el comportamiento de ese político en su casa, en su hogar. Porque si no es capaz de gobernarse a sí mismo, de gobernar su familia correctamente, mucho menos va a ser capaz de gobernar todo un pueblo. Bien, retomando esta vez las palabras del cristianismo o del partido Poscla, teniendo en cuenta la revalorización de nuestro ser, hay que reconocer ciertamente que si nosotros le damos, por ejemplo, la dirección de algo a una persona que desafortunadamente está movida solamente por el orgullo y por la codicia, no podemos esperar mucho. Yo recuerdo en mis tiempos de funcionario público, en algún momento, alguien me decía, desde alguna esquina de cualquier lugar donde nos encontrábamos reunidos, me decía: Osvaldo, mijo, yo no pido plata, sino que me pongan donde la hay. Entonces, así las cosas, nosotros vemos día a día que entre los seres humanos, a nosotros, por ejemplo, nos mueve la codicia, el orgullo, la avaricia y las ganas de colocarnos, como quien dice, en un pedestal bien alto para que los demás sepan que fulano de tal es quien es. Vistas así las cosas, movidos por toda esa serie de defectos, precisamente nunca lograremos llegar a ejecutar precisamente ningún plan de gobierno de la mejor manera, porque es que además de eso hay una serie de eslabones o de roscas, dijéramos, que si la persona tiene una voluntad muy débil y su carácter no está bien definido hacia la balanza, pues él se termina aceptando toda cantidad de cosas que por lógica o por razón le conviden sus compañeros. Últimamente vimos, por ejemplo, y precisamente es un escenario interesante para reflexionar sobre él, que no hace 24 o 48 horas capturaron un funcionario con cualquier cantidad de billetes y uno se pregunta, caramba, si por ejemplo toda una duma, por ejemplo, de un municipio es llevado a esos estrados
por lo que sea o por corrupción, es prácticamente como quien dice un lunar bastante complicado en este momento cuando se miran los mejores ejemplos. No encontramos ejemplos positivos como para decir fulano de tal se lleva la bandera en mejor gestión, porque es que todo está embadurnado precisamente de tropiezos, y es precisamente porque estamos gobernados por el ego. Para nadie es un secreto que todas las actitudes del ser humano, de todos nosotros, son prácticamente los gestos y la invitación constantemente a pecar, constantemente en todo momento, y como en el ser humano pues no lo rigen precisamente esos valores del ser, entonces ese tiene que hacer prácticamente lo que ve, lo que ha aprendido a hacer, y lo que tiene que hacer porque es invitado por los demás. Además, porque fíjese, una cosa muy particular, y es que cuando se es funcionario público, cuando se está dentro del gremio de la política y todas estas cosas, la persona piensa en esos momentos que es intocable porque la ley no lo ve. Desafortunadamente, como él no sabe que la ley no está afuera, sino dentro de nosotros, y que cualquier cosa que en un momento sea quitada a cualquier persona, también así la misma justicia, si la justicia de este plano no se la quita, la justicia divina se la quita en cualquier momento, le hace devolver lo que tiene. Así vemos cualquier cantidad de funcionarios, profesor, la historia es constantemente repetitiva cuando se ve que en el pasado ciertos fulanos tuvieron mucho dominio, poder, billete, manejaron cualquier cantidad de cosas, pero usted va a ver, por ejemplo, su familia y sus circunstancias actuales llevados, como quien dice, en la miseria moral, en la miseria espiritual, y la gran mayoría en la ruina económica, porque es que desafortunadamente lo que se consigue de mala forma no se mantiene, y así hay fortunas que pasan de mano en mano. Hoy la tiene fulanito de tal, mañana ya no la tiene, vaya a saber por qué. El movimiento gnóstico cristiano universal siempre ha planteado, a través del maestro Samael Aún Weor, la plataforma del podcast, pero que esta exige, por ejemplo, en la persona el constante trabajo sobre sí mismo, porque esto es prácticamente una labor equitativa de justicia. No es que los cargos públicos sean como quien dice la tribuna o el escalón para que la persona salte a robar. Una persona cualquiera que sea un funcionario público honesto y que trabaje sobre sí mismo puede desde ese cargo o desde cualquiera que sea hacer mucha gran labor, por ejemplo, en bien de la humanidad. Nos llega el caso, por ejemplo, el caso del ejército, del coronel del ejército mexicano, allá el maestro Huiracocha, en los estrados y en su nivel que era en la parte física, pues se conoce que el uniforme siempre transmite cierta autoridad y de hecho cuando se ve se piensa pues en la parte más grotesca, la parte de la candela, del fuego, los tiros, pero no, una persona dentro de cualquier nivel puede hacerlo, y eso sí, no lo hace la personalidad, sino el ser de la persona. Hay gente, profesor, por ejemplo, que en los estrados, llámese en cualquier punto, llámese dentro del Senado, dentro de las alcaldías o gobernaciones, tienen su más buen interés y deseos, movidos por una fuerza extraña interior que les ayuda a sacrificarse por la humanidad, a ayudarles a atender ciertas personas, y por eso se destacan algunos funcionarios que son muy pocos, sí, muy pocos, pero los hay, pero son muy poquitos, y por este tiempo para expulgar, por ejemplo, entre 1000 y pico de municipios y tantos departamentos que hay, imagínense, no estamos precisamente, como quien dice, en el mejor momento. Ya los hechos nos han mostrado que nos hace falta trabajar bastante sobre sí mismo y poder precisamente vencer la mecánica que nos ata a la codicia, a la avaricia, porque es que esa es precisamente la meta que logra una persona que está en nada, de pronto entonces llega a uno de esos estados, dice, prácticamente es como la oportunidad para vengarse del pueblo, y es lo que se está viendo últimamente. Oiga, mi Osvaldo, cuando a alguien le preguntan, ¿qué le parece a usted la palabra político? ¿O qué significado tiene para usted la palabra político? Ya todos van a responder lo mismo. Ladrones, ¿verdad? Todo el mundo, aunque hay personas que tienen buenas intenciones, pero ya el pueblo, ya la gente, ya tiene un estigma, y obviamente que eso se debe precisamente al comportamiento que ellos han tenido, y que bien sabemos que, y eso es cierto, que en esta época donde el pueblo tiene en sus manos el poder, ahí no lo tiene el político, lo tiene el pueblo, pero desafortunadamente pues el pueblo dentro de su propia ignorancia se deja manipular para darle el poder al político. En estos momentos ellos son los mejores amigos del pueblo,
ellos visitan los barrios, como le dije yo, si no hay miseria, no hay política, ellos visitan los barrios donde hay necesidades y le dan una falsa esperanza o posiblemente una esperanza para poderle cambiarle su forma de vida. Muchos lo han hecho, por eso tenemos que ser en ese sentido, discernir internamente para saber a quién vamos a elegir, a la persona que va a hacer cargo de nuestros problemas sociales. De todas maneras, el nombre político, pues para las personas tiene una mala influencia, una mala reputación, y realmente el mismo candidato, pues es que tiene que tratar con su ejemplo, ir borrando esa estima que tiene la sociedad, la gente ante los políticos, sobre los gobernantes, etcétera, etcétera. De todas maneras, pues la idea de este programa es que hagamos conciencia sobre la elección, porque da pesar de realmente ver que unas personas hacen una fila, aguanta sol, aguanta todo, primero para zonificar la cédula, luego hacen una fila, pasan hambre, sed, para votar por aquel que le va a degollar. Eso suena descabellado, votar por alguien que le va a hacer daño, que lo va a empobrecer más, lo va a arruinar más. No lo hemos visto en ese punto de vista, lo vemos en el otro punto de vista. Ahora, cuando yo escucho a alguien para hacer campaña, cuando habla de otros políticos, ya ese hecho, digo, ese no es un buen político. Un político, en vez de mostrar al pueblo una solución, lo que hace es criticar y buscar el trapo sucio de otro político. Y si tú lo ves en un conversatorio, siempre habla de todo el daño que hace el gobierno, de todo lo malo que hace el alcalde o que hace cualquier cosa, dándole a demostrar que él es una persona limpia, honesta, honrada, honorable, etcétera, etcétera. Nada más ese hecho es mal político, porque una persona consciente, si en él se manifiesta la conciencia, jamás puede juzgar a otro. No tenemos la autoridad moral para juzgar a nadie. Ese hecho de hacer eso, obviamente no considero que no es un buen político. Segundo, todos ellos hablan de la compra de votos, todos, sin excepciones. Tú hablas con cualquier político y hablas, no, ya esas cuestiones de que andan comprando los mochileros, etcétera, etcétera, y ellos mismos compran votos. O sea, hablan, cosas de lo que ellos no cumplen, porque en el fondo todos buscan la manera de invertir dinero para quedar en su puesto. Entonces, no hay que negar eso, hay que ser serio en estas cuestiones, por eso el que vaya a elegir tiene que saber realmente a quién va a elegir. ¿Qué otra cosa nos puede decir, hermana, con respecto a este tema que estamos desarrollando en el día de hoy? Gracias, hermano Tomás. Si en verdad tuviéramos un centro de gravedad permanente, pues muchos delitos desaparecerían de la normativa penal. Delitos, por ejemplo, en esta temporada o esta época de elecciones que se avecina, pues todos elegiríamos con la conciencia, verdaderamente la conciencia despierta. Y nada de los delitos que están tipificados por ejemplo en la ley 599 del 2008, que es el Código Penal colombiano, delitos como la perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude a inscripción de cédulas, corrupción al sufragante. Estos delitos, pues cada uno tiene de 4 a 9 años de cárcel. Delitos como el favorecimiento al voto fraudulento, mora en la entrega de documentos de identidad, alteración de resultados electorales, ocultamiento y retención y posesión ilícita de cédula, denegación de inscripción. Vemos que en cada uno de estos delitos pues aflora los yoes, es el yo de favorecerse unos en contra de otros para elegir para alcanzar esa anhelada elección o curules a las entidades públicas.
Pero así también hay que recordarles a nuestros oyentes que nuestra Constitución implementó unos mecanismos de participación ciudadana en los cuales nosotros podemos manifestarnos y participar cuando no estemos de acuerdo con ciertas políticas de nuestros representantes. Es así como el artículo 103 de la Constitución estableció como mecanismo de participación del ciudadano el voto, que es el que vamos a ejercer en octubre, el referéndum, la revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto. Aclararles a nuestros oyentes de que tenemos la facultad de revocar el mandato a aquellos gobernantes elegidos popularmente que no hayan implementado su programa de gobierno tal como lo expusieron. Podemos revocarles el mandato a los gobernadores y alcaldes. Desafortunadamente no lo podemos hacer con los concejales y demás representantes de las corporaciones públicas, pero sí pues recordarles eso de que tenemos mecanismos que nuestras leyes nos han dado para nosotros pues hacer respetar nuestro voto, hacer respetar nuestra elección y obligar a nuestros representantes a que pongan en marcha cada uno de sus programas de gobierno expuestos a los electores. También es bueno que nuestros radioescuchas se concienticen a la hora de dar su voto. Si la persona le ofrecen pues comprarle, pagarle su voto, pues piensa solamente en su parte, en la necesidad que tiene en el momento económica, pero conscientemente si lo hace, entonces va a mirar las propuestas, qué proyectos, qué planes ofrece cada político y votar conscientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad en general, no pensando egoístamente en el momento lo que le están pagando por el voto. Bueno, amigo Osvaldo, me llamó mucho la atención, no sé si usted se acuerda que estábamos en una reunión con unos amigos y él dice lo siguiente, me llamó mucho la atención eso. Si nosotros vendemos un voto 50,000 pesos, 50,000 pesos que es lo que pagan por un voto, claro, al otro le pagan más, pero al final el otro pues recibe son 50,000 pesos. Entonces si nosotros sacamos las cuentas, 50,000 pesos, bueno, nos sirve cualquier cosa, pero si lo dividimos en un año, ¿en cuántos días tiene el año? Son 360 días, entre 50,000 pesos. Pero si eso lo dividimos entre 4 años, que es que ellos van a estar a cargo, ¿a cómo sale el día? Esos 50,000 pesos. Eso sale como a unos tantos centavos. O sea, nosotros estamos eligiendo a alguien por 50,000 pesos, y eso quiere decir que ellos no están pagando diario por esos 50,000 pesos, le ponen unos centavitos. Pero mientras hacemos una inversión de tantos centavos diarios, ¿cuánto no nos quitan? ¿Y cuánto nos dejan de dar? ¿Me entiende? O sea, hay que prestarle atención a eso, porque generalmente muchas compras de votos, el dinero viene a través de la violencia. Hay que ser claro. Muchas compras de votos, el dinero viene por el narcotráfico, por el secuestro, por muchos aspectos, y que cuando nosotros recibimos un dinero de eso, pues estamos patrocinando la violencia. No sabemos con qué dolor, qué sacrificio, con qué muerte se sacrificó para obtener un dinero que después yo voy a recibir para elegir a alguien. Ahí donde entra la conciencia, porque muchas veces, ¿a cómo sale diario? 3 pesos diario, imagínese usted. Entonces, la idea de la conciencia es lo siguiente. A veces muchos dicen, no, yo vendo el voto porque es que esa gente son más ladronas que yo. Entonces, yo puedo vender el voto y a la final puedo votar por otro. Así dicen. Pues esa no es la idea. Es nada más el hecho de nosotros recibir 50,000 pesos sin trabajarlo. Eso se llama deshonesto. Esa persona que dice así, que habla de esa forma, es deshonesto. Y esa persona llega a ser político, también sigue siendo deshonesto. Porque la deshonestidad no es un elemento
de estratos sociales ni de política, es un problema interno. Y el hecho de uno vender un voto es un problema de deshonestidad, de ladrón, y es un estado interno. Por eso le digo, no es el dinero realmente lo que cuenta aquí, sino el acto, la deshonestidad, el tomar un dinero sin que nos cueste nada. Y supuestamente de que le estamos quitando a alguien que nos ha robado, y eso es falso. De pronto ese dinero es a base de dolor, de violencia de otras personas. No sabemos dónde viene ese dinero. Recuerden que muchas veces lo que nosotros nos dejan de dar en la salud, nos dejan de dar en la educación, eso causa dolor en otras personas, le causa dolor en la salud. No estamos recibiendo un dinero a expensas del dolor de otras personas. Así que esos 50,000 pesos realmente, o sea, esos 3 pesos diarios, no nos sirve para solucionar el problema social cuando vendemos el voto por 50,000 pesos, amigo Baldo. Pero fíjese, profesor, cómo es la cara de la moneda, y esto va precisamente para quienes participan actualmente en este debate. Y es que quienes de alguna manera reciben esos 50, 60, 80,000 pesos por ese voto, lo reciben simple y llanamente piensan también que igual de todas maneras ese individuo hubiera salido, porque con lo tramposo que es, así los compre o no los compre, y ellos dirán, ¿para qué? Si cuando ya salga elegido no vaya ahí, igualmente no lo atiende. Entonces él dice, yo se lo vendo a este, igual me da, porque si este lo recibe, si este los paga, y prácticamente atiende el otro. Fíjese hasta qué extremo se ha llegado, y es porque precisamente el mismo político ha vendido esa imagen. Desde que comenzaron ellos mismos a comprar los votos, y eso hace mucha cantidad de años aquí, digamos que en Colombia, porque prácticamente ese sistema es más acentrado como que en Colombia, profesor. Desafortunadamente, entonces, ya es costumbre que no lo van a quitar tan fácilmente, porque siempre hay quienes venden el voto y quienes lo compran, y tan bandido es el que lo vende como el que lo compra. Precisamente, entonces, por esa misma razón, ellos ni le cumplen a su pueblo, ni su pueblo les cumple a ellos, y usted así se da cuenta usted. Es que una cosa es vista así y otra cosa es ya entre los medios de los políticos. Hay unos que invierten cualquier cantidad de billetes y dice, ya boté un poco de plata y no saqué ni 20 votos, porque es que prácticamente les juegan con la misma moneda. Entonces los que quedan elegidos prácticamente, muchos de ellos hacen una labor que puede de alguna manera, como quien dice, devolverle algo a las personas, y esos son los que de alguna manera se van manteniendo en la línea. Pero por los demás, vean, cualquier cantidad de debates uno se da cuenta cuando ya se está metido en eso, y la persona gira alrededor de ese círculo y ve, por ejemplo, cuántos no le meten una cantidad de billetes. Es más, en eso de la política hay tantas cosas, profesor, que hay individuos que, por ejemplo, le prestan al individuo, le prestan la finca, le prestan el carro, le prestan la casa para que haga las reuniones, y cuando sale el tipo elegido, prácticamente, chao, nos vemos, no lo vuelve a ver. Y en cambio alguien que no ha participado, no ha invertido nada, a eso le dan tremendo cargo. Entonces eso lo ven los demás y dicen, vean, entonces prácticamente es que la política sí es como quien dice una correspondencia, algo equitativo, una contraprestación, es decir, es prácticamente como la balanza. Si un individuo al que lo apoyan no responde a su pueblo, ¿qué puede esperar? Entonces, eso es como una reflexión precisamente para los que participan y tengan en cuenta y tengan presente eso. Quienes los apoyan, hombre, traten de corresponder de alguna manera, no se pierdan, no se vayan, participen, ayúdenlos. Bueno, siguiendo con la obra del Cristo Social del maestro Samael, pues ahí plasma unas ideas que han sido implementadas en algunos países de Europa. Por ejemplo, él nos plantea el problema de las cárceles. Es un problema en Colombia que vivimos a diario. Vemos que las cárceles no son verdaderos centros de rehabilitación, muy por el contrario. Al respecto, pues el maestro Samael dice en su obra que plantea en su obra reformatorios ultramodernos, donde deberían existir clínicas, universidades, escuelas de enseñanza, tanto de primaria como secundaria, institutos politécnicos, grandes talleres industriales, grandes campos de agricultura, casas campesinas, donde el delincuente, el infractor a la ley, pues ahí viviría con su mujer y sus hijos. En parte se acabaría el gran problema de homosexualidad que se vive en muchas cárceles del país. El Estado, pues, estas ideas plasmadas en el Cristo Social, pues no han tenido eco desafortunadamente aquí en Colombia, que muy por el contrario, lo que impera es la represión
y vemos que el hombre es el resultado de lo que es la sociedad también. Si el individuo cambia, cambia la sociedad. Entonces, un hombre que no tiene oportunidades, que no tiene forma, que no tiene una profesión definida, que no tiene recursos y tiene un cuadro de hijos que alimentar, el Estado no le asiste económicamente, pues vemos que lo vamos a tener delinquiendo en las calles. Muchas de estas personas tienen hasta problemas psiquiátricos. En ese sentido, el maestro Samael también plantea en su obra que debería de haber en las cárceles pues centros de recuperación psiquiátrica para estas personas. El hombre debería salir de las cárceles siendo un individuo útil a la sociedad, y es por el contrario. El hombre sale de las cárceles y a la primera oportunidad que tiene de seguir delinquiendo lo hace. ¿Por qué? Porque el medio así se lo ha facilitado. O sea, prácticamente la cárcel, en vez de rehabilitar, lo que hace es que lo daña más, porque se encuentra con un infierno ahí, donde ahí mismo en la cárcel lo van a atracar, lo van a violar, va a pasar necesidades, mejor dicho, es como un infierno. Entonces no hay ningún lugar de rehabilitación, como dice. Entonces realmente pues eso significa que nosotros tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, porque si iremos a hacer cambios sobre todo esto, cambios en las cárceles, en la educación, en todos estos aspectos de las necesidades que hay en esta sociedad, pues este es el momento preciso para elegir a la persona que realmente tenga la capacidad moral, la capacidad intelectual y moral, pero más que todo moral, porque hay muchos intelectuales que hablan muy bonito, eso sí, son muy versados, muy hermosos, y en su discurso da plantea unas cosas bien hermosas que muchas veces emociona a la gente, dice, no, este es el hombre, pero intelectualmente, pero moralmente, obviamente, el aspecto con su familia, el comportamiento, en fin, a la final cuando está dentro de ese lugar ya ubicado, pues realmente abandona el pueblo, sencillamente un refinamiento intelectual, pero moralmente obviamente no está apto para gobernar a un país. No, y generalmente, profesor, quienes actúan así de manera delincuente tienen PhD, eso, tienen doctorados en Harvard, en una cantidad de universidades muy prestigiosas, pero muy hábiles precisamente para burlar el control del gobierno y para... Pues la historia está llena de eso, que no lo vamos a detallar, pero que todo el mundo en los periódicos ve diariamente y apenas se sorprende de ver que como fulanito de tal, que doctor en no sé qué cosas, mire con las que fue a salir. Y usted ha visto últimamente una cantidad de cosas que uno pues prácticamente, para uno no lo asombra, porque sabemos que esa persona, si tuviera un conocimiento de sí precisamente, supiera precisamente los problemas que se va a echar para esta encarnación o para la otra, si es que todavía le toca regresar en condiciones muy difíciles a cancelar la deuda, si no es en esta encarnación. Pero desafortunadamente quienes así actúan, profesor, hay que reconocer que no tienen ni el más mínimo por el momento de cambiar, ni saben precisamente a qué se van a enfrentar. De todas maneras, nosotros sí los invitamos a la reflexión para que caigan en cuenta, para que quienes los apoyen o quienes estén prácticamente participando en esto tengan de manera consecuente un gesto de ayuda para con sus semejantes. Precisamente es que constantemente hay más delincuencia porque las puertas se le van cerrando a la persona. Y tampoco es que el gobierno necesariamente tenga que abrirle las puertas a la persona, se las abre a uno mismo Dios. Por eso estamos entregando precisamente este conocimiento, para que dejemos de estar pensando que el político fulano de tal. Nosotros tenemos muy fácilmente echarle la culpa al gobierno, porque el gobierno tal, porque son bandidos, porque lo que sea. Resulta que el problema es de nosotros mismos. Nosotros no necesitaríamos de ningún gobierno, porque entre otras cosas hay gente, profesor, que se ha superado sin necesidad de gobierno. Es más, se les habla de eso y apenas se burlan socarronamente de saber que prácticamente qué. Entonces, desafortunadamente hay gente que sí gira alrededor de ese andamiaje, de que el político, pero hay gente que sobrepasa esas barreras precisamente porque trabajan con una ciencia muy avanzada. La ciencia gnóstica tiene, por ejemplo, herramientas para que la persona se dé cuenta cómo superar, cómo trascender las leyes que nos gobiernan y ponerse precisamente bajo otras circunstancias. No, y si la persona desintegra sus egos, si la persona se capacita, es útil, trabaja, es honesta, no necesita estar correteando políticos. Ella por sí misma, la misma ley, pues le permite, le da la oportunidad de la vida para que dependa de su trabajo, de su honestidad,
y no necesita de echarle culpa a nadie ni está correteando a nadie para que solucione sus problemas. Recuerden, el ser humano es víctima de su propia obra. El gobierno es víctima de lo que nosotros hemos elegido. Y nuestra forma de vida, sencillamente, es el reflejo de nuestro estado interno. La solución no está en esto, pues ahí damos una manito a esa parte, pero realmente, si nosotros cambiamos como individuos, obviamente, pues estas cosas tienden a cambiar. Esto ya lo último, el último mensaje que le damos a nuestros oyentes, así que le damos las gracias por permitir entrar en sus hogares. Hoy les acompañó la hermana Beatriz Fernández, el hermano Osvaldo Valencia, la hermana Nelcy Barraza, y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.